mismo, creo yo. Aunque en línea, pues creo que sí, por ejemplo, algunas actividades que a lo mejor en clase, pues en ese momento digamos, las realizas, las calificas y así. En línea, pues requiere como más, pues sí, más planeación, más otras estrategias para la revisión pues de las evidencias y eso, ¿no? Entonces, digamos, creo que en eso radica un poquito más de carga de trabajo en comparación con lo presencial. Y otra cosa es que, por ejemplo, yo no, o sea, yo no puedo tener como que una certeza digamos, de cómo se está, eh, cómo se está recibiendo la información, digo, dado que no los veo, no, o sea, digamos, a los que participan, pues sí, más o menos voy sabiendo cómo va la situación, pero quienes no participan o quienes no están como más callados, ahí sí no tengo como mucha idea de cómo se sienten con la clase y así. De hecho, por eso era en un principio la estrategia del ticket out, de la encuesta, pero digamos también en algún momento como que ya no, creo yo como que no funcionó del todo como esperaba. Entonces tengo que ver, digo, si se va a seguir con este modelo para el siguiente semestre, pues tengo que ver la manera como de ajustar algunas cosas. Sobre todo, digo, porque, o sea, como, sí, es un poquito complicado tener como una retroalimentación. Pues en sus expresiones, y sobre todo en grupos grandes, por ejemplo, con los chicos de primero, para hacerlos participar a todos y así, pues está complicado. Y luego también el tiempo en la clase, o sea, digamos, nos recomendaron pues que las sesiones no fueran tan largas, entonces de hecho por eso hemos estado haciendo las sesiones de 1 hora y no de 1 hora 40. Pero pues sí es tiempo que se reduce de la misma clase, ¿no? Creo que es cuestión de ir ajustando algunas cosas. ¿Y nos dará clase el próximo semestre, maestra? Pues no sé, ¿qué materias van a llevar el próximo semestre? Era tópicos selectos de ciencias sociales, bueno, creo. Historia de Norteamérica. No recuerdo bien. Pues no, quizás los vea ya un poco más adelante en seminario de historia de Nuevo León. Ah, ya. No. Pero ya más adelante. Bueno, entonces, pues qué bueno que ya van llegando todos, que ya están registrando sus asistencias, ya están abiertos los espacios para la entrega del PIA, quienes ya los tengan y ya lo quieran entregar, ya lo pueden entregar y ya se quitan de ¿Qué? de dificultades. ¿Hay gente que ya acabó el pie? No, digo, ya está abierto, si lo quieren entregar, si ya lo tienen, lo pueden Solo entregar. yo. ¿Qué? Yo todavía no lo empiezo. No pasa nada, Mike, todavía hay tiempo, no te apures. Digo, tampoco lo deje para el final, chavos, no hagan eso. Sí, por favor, no lo dejen de estarlo subiendo
a las 10, 11 de la noche, no, tratar de que sea un poquito más temprano para que no les agarren las carreras y luego ya ven que hay fallas tecnológicas y demás, entonces evitémonos esas angustias. Bueno, hoy vamos a ver la independencia en las otras dos provincias. En la semana pasada vimos a Texas y a Coahuila, hoy toca Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, vamos a empezar con Lucero y Ricardo. Sí. Ok, déjenme grabar la sesión. A ver, Ricardo, ¿estás ahí? Sí. A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la pueden ver? No me sale. Se está Por lo menos cargando. a mí. Sí, Sí, ya se ve. Ok. Ahora sí ya. Hay como un retraso de unos 5 segundos nomás en la imagen. A ver. ¡Ay, se fue! Ahí está. A ver, bueno, como la maestra dijo, la semana pasada hablamos de Texas y ahorita vamos a hablar de la transición colonia-república en Nuevo León y batallamos mucho en encontrar información que se viera verídica y, bueno, no verídica, sino que se viera sustentable y sustentada. Y ya, bueno, sí fue como que un reto el poder hacerlo, pero lo poquito que encontramos sí fue con mucho cariño y ya, bueno, todo ya esquematizado y ya acomodado correctamente, pero bueno, va a empezar mi compañero Ricardo. Gracias. Bueno, decidimos separarlo de las dos formas, que bueno, evidentemente va a ser antes en la colonia y luego en la independencia. Decidimos omitir un poco lo que fue el tema de la independencia porque en realidad no hubo demasiados cambios, pero bueno, eso se dirá cuando lleguemos al punto de la independencia. Bueno, está bien. Tenemos que a finales del siglo XVIII, la ganadería tuvo gran prosperidad en la región, pero su relevancia fue mínima en cuanto a beneficio. A esto se refiere a, más que nada, que era una región que no tenía una producción económica más allá de a lo mejor algunos préstamos que podía realizar, bueno, algunos préstamos no, algunos pagos que podía realizar la capital con los pobladores que iban, válgame la redundancia, a poblar. También con la agricultura y con cierta ganadería. Pues de hecho la ganadería no fue verdaderamente fuerte en la región hasta un siglo después. También era un sitio de conflicto constante entre indios y mexicanos, entre comillas, que no tenía más labores que hacer allá del libro, arcabuz y arado. Pues es muy sencillo, debido a que la región no poseía
otro estilo u otro modo de vida, pues todo se remitía al estudio, que podría ser para los franciscanos, lo típico de los conventos, los lugares religiosos, el arcabuz y el arado, la agricultura y, si no me equivoco, lo militar, pues. La que sigue, por favor. Lucero. Ah, gracias. En pocos rasgos, más bien a grandes rasgos, disculpa, generalmente el Estado se encontraba en una pobreza extrema. Había pocas escuelas y los religiosos franciscanos daban nociones de la enseñanza. Ellos principalmente daban alguna enseñanza gramática, pues evidentemente leer y escribir. También daban, pero con leer y escribir, pero una forma básica, una forma que te pudiese ayudar. Evidentemente no daban un libro o una obra extensa la cual fuese a reflexionar sobre el mundo, no, era para vivir, digámoslo así. También enseñaban operaciones matemáticas básicas también. Y pues todo esto era debido a que no había había una falta de infraestructura y aparte no había una inversión. Así que las personas que estaban ahí vivían con lo que se le permitía y con lo que las condiciones le ofrecía. Nada que sigue, por favor. Ok. Decidimos poner este año precisamente que está un poquito alejado, pero más que nada habla acerca de cómo cómo se empezó a desarrollar las escuelas. Porque aquí menciona a Melchor Barrera y Vicente Treviño. Lo importante aquí es que ellos, bueno, lo voy a leer. Durante este año en adelante, algunos maestros se dedicaron a enseñar toda su vida como Melchor Barrera, Vicente Treviño, quien pidió un solar al gobierno, que un solar es un sitio en término agrario, es un sitio el cual está determinado para recibir alguna construcción o plantar en él, que puede medir, si no me equivoco, de 50 por 50 hasta 100%. Y don Juan Gómez de Parada, quien estableció una escuela formal, mientras que las niñas recibían educación en casa para ser mujeres. Lo que queremos expresar aquí es que no había una escuela como tal. Había personas que les daban la oportunidad de enseñar, pero no había una institución que viniese y existiesen varios maestros. No, era quien quisiera de verdad recibir un pago, obviamente, pero hasta ahí. Con el tiempo se logró instituir una escuela para niñas pobres que lo consiguió el obispo Berger en 1787, lo cual fue relativamente importante porque pues antes de eso la opción simplemente es quedarte en casa y aprendes según lo que la mamá te pueda decir. Y perdón, acá, al lado de abajo, disculpen. El hombre tenía pocas oportunidades de estudio, la mujer poco o nada. Se contaron ciertas maestras como Josefa Francisca Cantú y doña Leonor de Castro. Josefa Francisca Cantú, si no me equivoco, ella fue una mujer que trabajó en las escuelas para niñas y pues era una institutriz, digamos así, porque fue de las más importantes. Y doña Leonor Gómez de Castro también fue una maestra, pero ella estudió, ella enseñó en escuelas para varones e incluso cuando ella fallece pide que en su testamento se le entregue cierto efectivo para encontrar un maestro en una escuela de varones. Y así se logró. Están registradas en la historia puesto que fueron fueron unos personajes que estuvieron en la educación en Nuevo León, siendo que en pocas mujeres o casi ninguna no estaba. Gracias. Aquí. Esto es importante porque se hacen las divisiones de las provincias internas en dos comandías, la de Occidente y la de Oriente. En Oriente ya podemos ver
cómo se hace esta división regional con los grandes típicos de siempre: Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, obviamente con los nombres aquí coloniales. La relevancia aquí es que los tres estados vivían de una forma muy igual, es una forma muy simple. Ellos poblaban la ciudad de las villas, pueblos, tenían una familia, sirvientes esclavos estaban en paz, contaban con escuelas modestas en las cabeceras de los municipios, lo que mencionaba antes, que no tenía que ser una institución de 6 o 8 salones podía ser simplemente 1 o 2 salones con un maestro o 2 que estén enseñando. Y las fiestas se celebraban de modo casi patriarcal, tanto las religiosas y patrióticas como las privadas. Festejaban bautizos con mucho bolo, entierros con grandes ceremonias y matrimonios con fiestas duraderas. Si no me equivoco, eran fiestas, como le llaman ahora, fiestas de rancho, que podían durar hasta 3 días. Lo importante aquí es que se retrata una vida muy sencilla y muy típica del mexicano. De hecho, muchas de estas cosas simplemente solo ha cambiado el tiempo, pero no la época. Los bautizos siguen festejando como una megapeda. Los entierros, obviamente se hace una ceremonia religiosa y se guarda más respeto, pero siguen siendo momentos de encontrarse con la familia que tal vez está lejos. Y los matrimonios, evidentemente que hay una gran fiesta, no es un respeto igual que al de un difunto, pero sigue manteniendo el respeto desde el ámbito religioso. También esto propició que todo se concentrara en espacios reducidos, por lo tanto solo había 2 ayuntamientos integrados, el de Monterrey y el de Linares, que evidentemente estaban en el sur. El que sigue, por favor. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque ya estamos hablando de que la consumación de la independencia. Durante el periodo de la independencia en Monterrey, Nuevo León, Monterrey principalmente, sí hubo unos actos de lucha y de rebelión, solo que fue prácticamente comandado por un, digámoslo así, líder o comandante, quien inició revueltas, solo que esas revueltas al año o los 2 años fueron apaciguadas y él tuvo que huir no sé si no recuerdo bien, una disculpa, si lo ejecutaron o tuvo que irse de Nuevo León, solo para que tiempo después siguiese habiendo esa presencia rebelde en Nuevo León, pero sin una mayor causa más que una ideológica o una causa más política. No, en Nuevo León sí hubo pelea por independencia, pero fue muy corta. Por eso consideramos que si la añadiésemos, pues la verdad solo sería algo meramente anecdótico que se puede explicar, entre comillas, de una forma más corta. Bueno. Lucero, solo como casualidad, perdí el orden de las diapositivas. ¿Esta es la quinta? ¿Cuál es esta, perdona? Lucero. Solo para... Ya fue la quinta, perdón, es que se me había trabado. Sí, ya es la quinta para ti. Ya. Entonces regresa a la otra, perdona. Es que no terminé de explicar. Sí, listo. Está cargando. Aquí, gracias. Cuando la independencia se consumó, el gobernador Arredondo huyó del estado y se refugió en San Luis Potosí hasta su muerte. Gaspar López fue quien lo reemplazó y durante su gubernatura propagó el apego al Plan de Iguala. López juró la independencia de la un nuevo Reino de León y el 3 de julio de 1821, el 3 de julio de 1821, esa coma no debería estar ahí, una disculpa, al igual que los ciudadanos y el ejército en la plaza de armas. Por lo tanto, el reino quedó convertido en provincia. Pues esto simplemente es la tendencia a la cual siguieron todos los estados o provincias cuando se realiza la independencia. Es la unión a la república
y pues el apoyo al nuevo plan. No hay mucho más que destacar, más que el apoyo, por lo menos en el caso de Nuevo León, ya que años después pues se dará la información importante aquí. Esa sería Sí. mi parte, gracias. Ay, no da. Ya vio. Perdón. Bueno, aquí ya vemos ya la imagen de Iturbide. Ya como tal vemos la bandera y todo, y la primera bandera. Pero ya lo que fue más después, ya se fue haciendo el plan de Casamanta mediante lo que fue el regimiento de Iturbide. Ya después se le unió Santa Anna, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero para poder derrocarlo. Y asimismo, como esto fue consecuencia, ya se promulgó lo que fue la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en 1824, y dando lo que era ya un sistema republicano, representativo y federal. Así también lo representa la Constitución y en sus primeras páginas. También lo que fue ya el nuevo Reino de León era ya soberano y, bueno, se convirtió en un estado soberano y libre, ya lo que fue siendo ya por decreto del Congreso Constituyente en ese mismo año, y se fue haciendo ya una administración pública, en lo que se fueron creando ya las diputaciones provinciales. Ahorita creo que se mencionan, creo que 9 diputaciones o 6, no me acuerdo bien, ahorita lo vemos bien. Y ya lo que fue también, esto me sorprendió, no lo sabía, José María Morelos también estuvo como diputado en el Congreso del Reino de León, y también se lo comenté a mi familia y también me sorprendió, pero no es relevante, perdonen. Sí, miren, se crearon 6 diputaciones en la Nueva España, y una de estas se instaló en Monterrey, así como lo puso también esta imagen de la colonia de Nuevo Santander, porque también quedaba aquí, y se creaba en Nuevo León, Coahuila, Texas y el Nuevo Santander. Y vemos un poco de lo que estaba ya conformado en Nuevo Santander, y si gustan también ver la imagen, o les las puedo poner sin el texto para que sea fácil para ustedes visualizarla, porque sí llama mucho la atención. Y también lo que fue en 1824, lo que era el Congreso del Estado, fue creado ese mismo año, y la función de lo que era este Congreso ya era redactar la Constitución local, y ya lo que fue en 1825 esta se aprobó. También vamos viendo ya un avance en lo que es la política local, pero lo que va haciendo el gobierno de Parras en ese año, antes de que quedara la Constitución local, sí se veía una preocupación por lo que era ya el Estado. Perdón, me duele mucho la garganta. Es por el frío, no es nada malo. Pero lo que era ya el comercio, en lo que fue ya para Texas y todo lo demás, se estaba viendo ya más progresado, ¿no? Tenía un mayor progreso. Y ya como también me comentaba Ricardo, antes era más difícil el método de enseñanza, ya que lo enseñaban lo que eran los americanos y todo lo demás, pero la iglesia sí tenía muy pocos métodos de enseñanza, y ya se fueron viendo varias escuelas y seminarios para tener ya una educación establecida en Nuevo León, y también parte de la educación universitaria. No me acuerdo qué universidad fue la que se decretó en ese año, pero sí fue una nada más, disculpen por eso. Pero aquí, como vemos, la educación primaria se estableció como obligatoria y gratuita. Sí, ahorita, bueno, fuera eso, pero sí, en ese tiempo sí se tenía esta figura ya de la educación. Y también vamos observando a Fray Servando Teresa de Mier y a Miguel Ramos Arizpe, que
expidieron el decreto 45, que dispone que Nuevo León será en lo sucesivo un estado de la Federación Mexicana y para la elección de diputados a su Congreso se observa la convocatoria el 8 de enero último. Aquí lo que nos menciona es que vamos a tener unas elecciones, bueno, libres, no tan libres, pero ya como promulgadas de la manera correcta. Sí, no tanto políticamente correcto hablando, pero sí ya un avance en lo que va siendo el pensamiento de las personas hacia esto y ya con un enfoque más hacia el querer votar. Y bueno, las mujeres obviamente todavía no ejercen aquí el derecho, pero sí se va teniendo un avance en ese aspecto y sería todo. Como les decimos, no encontramos mucha información, sí fue muy difícil, pero fue hecha con mucho cariño y disculpen en serio. Ok, muchas gracias, compañeros. Creo que aquí hubo, bueno, la dificultad de acceder a las bibliotecas, creo que sí incidió un poquito en la presentación. Yo quisiera, bueno, antes de pasar a Tamaulipas, quisiera complementar la información que presentaron los compañeros de este equipo, porque creo que sí es importante. Y bueno, aquí nos enfrentamos, o bueno, creo que más bien se enfrentaron al problema al que yo me enfrenté cuando traté de adentrarme en estos temas, de saber que precisamente este periodo de la insurgencia y la formación del Estado de Nuevo León es precisamente son mis líneas de investigación. Entonces, digamos, he ampliado un poquito más en estos temas. Y puedo decir que sí, dentro de la historiografía local, el texto, digamos, o los textos que son como más representativos o más tradicionales son pues el de Isidro Vizcaya Canales, el de los albores de la independencia, que más que nada abarca los años de 1810 y 1811, que es el periodo al que Lucero y Ricardo se refirieron como pues la etapa realmente insurgente, digamos, y eso porque digamos fue la etapa o el año en el que llegó Mariano Jiménez y el contingente insurgente hasta estos lares, y como la avanzada de Hidalgo cuando iba huyendo hacia Estados Unidos para conseguir ayuda. Sin embargo, digamos, aquí la incógnita es ver qué sucedió en el Nuevo Reino de León si no hubo tantos enfrentamientos o tantas luchas como en otros espacios. Ya, por ejemplo, Arnoldo y David nos hablaron de que en Texas sí hubo enfrentamientos y más confrontaciones de los colonos tejanos y que tendían o que se proclamaron insurgentes con las autoridades realistas, aunque realmente no sé qué tan ligados estuvieran ideológicamente hablando con los preceptos de Hidalgo y de Morelos. Habría como que ver aquí esta parte, o si era más bien como vamos a deshacernos del dominio español y a fomentar el bienestar económico de la provincia, ¿no? Bueno, el caso es que para el Nuevo Reino de León ya hay algunos otros textos que han ahondado un poquito más sobre este proceso, este periodo. Uno de ellos pues son, pues ahora sí que los míos y mis investigaciones, y otros más son las llevadas a cabo por Alberto Barrera Anderle, que también su tesis de doctorado abarca este periodo, y algunos otros trabajos de César Morado y de Luis Jáuregui, incluso de Benjamín Galindo. O sea, sí hay algunos otros textos que han dado como una renovación historiográfica al periodo. Sin embargo, todavía hay muchas cosas que quedan
por investigar y por saber a más detalle. Sí. Y bueno, ya para redondear un poquito el asunto del nuevo Reino de León durante este periodo, en efecto, la ciudad era una ciudad muy pequeñita, poca población. Había 1 o 2 ayuntamientos realmente conformados. Monterrey pues fue el más constante. Linares creo que también un poco, pues, sin embargo, pues todos los demás como que eran poblaciones mucho más, estaba, digamos, políticamente hablando, estaba medio desarticulado el gobierno. Digamos, había una relación con las autoridades, o sea, autoridades, digamos, en las otras como poblados, villas. Sin embargo, pues todos o casi todas dependían de la capital, ¿no? O sea, no había ayuntamientos como tal en muchos de los espacios que conformaban el nuevo Reino de León. Y, digamos, esto hacía que Monterrey pues fuera la ciudad más importante. Ahora, aquí, a pesar de todas estas condiciones, pues Monterrey contaba ya con un obispado, tenía un seminario que fue el espacio, digamos, en donde pues se llevaba a cabo la enseñanza o la educación de las élites. Si bien, digamos, estaba pues también un poquito restringido, sí venían también aquí a estudiar los hijos de las élites de Coahuila y de Tamaulipas, venían aquí a educarse, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, bueno, estas eran las condiciones previas. Ahora, en cuanto al movimiento de insurgencia, pues sí hubo solamente este episodio con la avanzada de Mariano Jiménez en 1811 y terminó rápido, o sea, la ciudad se rindió rápido, no hubo enfrentamientos, de hecho, se habla de una conversación o de una conversación epistolar entre Mariano Jiménez y Juan Ignacio Ramón, quien era el teniente de gobernador en ese momento, y se da, digamos, como que esta una de las razones para decir que Juan Ignacio Ramón se pasó al bando de los insurgentes, dado que Jiménez lo convenció de la legitimidad de la lucha insurgente a través de esta conversación epistolar. Sin embargo, pues ya, digamos, había en la región, no solamente en el Nuevo Reino de León, sino en toda la región, pues mucho temor al avance de insurgente, dadas las noticias que habían llegado desde Guanajuato y de San Miguel de Allende, de todos los saqueos y las matanzas de españoles. Entonces, pues era un temor muy grande de que sucedieran cosas similares. Entonces, y bueno, el gobernador de Santa María también se enteró de que días antes o de la llegada de Jiménez al Nuevo Reino de León, el campamento y las tropas realistas que se habían reunido para la defensa de esta región se habían asentado en el campamento de Agua Nueva, cerca de Saltillo, y este campamento se había rendido, se había pasado al bando insurgente. Entonces, pues como que no había mucho sentido en poner resistencia si lo superaban en número, ¿no? Las tropas insurgentes. Y bueno, hay que también ver que en este momento pues los gobernadores van a hacer uso de las milicias cívicas. Estas milicias cívicas van a funcionar convocando a la población de la provincia, es decir, a los hombres en determinado rango de edad, que estos tenían que llevar su propio equipamiento, es decir, si tenían caballos, tenían que llevar sus caballos, sus armas, todo, ¿no? O sea, digamos, el gobierno de la provincia no tenía fondos como para
poder sufragar todos los gastos que implicaba el reunir a estos cuerpos milicianos. Entonces eso representaba también una dificultad a la hora de reunir a las milicias. De hecho, a Manuel de Santa María le tocó, le fue muy difícil reunir a las tropas y todos los recursos que le solicitó Calleja, quien en ese momento era el intendente de San Luis Potosí, y quien le indicó pues que tenía que prepararse, y aparte de prepararse para defender la ciudad, tenía que reunir cierta cantidad de tropas para enviárselas a él, y con ello hacer frente a los ejércitos insurgentes, ¿no? Entonces, pues sí, da la impresión de que no hubo gran importancia, no hubo gran realce de la insurgencia en el nuevo Reino de León. Y pues sí, no hubo enfrentamientos ni nada, ¿no? Pero hubo otro elemento, otro acontecimiento político que va a causar un antes y un después, creo yo, en lo que a la cultura política de la provincia se refiere. Y esto es la promulgación de la Constitución gaditana. Si recordamos un poquito, la Constitución gaditana pues fue resultado de la reunión de las Cortes de Cádiz, y digamos, esta Constitución va a ser importante también porque además de definir todo lo que implica ser español, es decir, va a definir a los ciudadanos españoles, va a convocar a elecciones para valga la redundancia, para elegir ayuntamientos constitucionales, y las diputaciones provinciales, que también ya las mencionaron sus compañeros. Y estas dos instituciones, digamos, le van a otorgar representatividad y voz a la población. Y la soberanía entonces va a pasar del monarca, o va a ser compartida por el monarca, pero también por estos cuerpos políticos, ¿no? Tanto las diputaciones como los ayuntamientos. Y esto va a ser importante porque va a ser el preámbulo a la transformación del súbdito al ciudadano. Y va a ser parte también de esta transición hacia los gobiernos republicanos, y en el caso de México, un gobierno republicano federal, ¿no? Entonces, digamos, si bien los preceptos insurgentes, como los que, digamos, hizo tenía Hidalgo y Morelos, no van a tener gran mella en la población regiomontana, sí la práctica y la implementación de la Constitución gaditana va a sustituir eso, y digamos va a ser va a ser esta otra revolución, como han planteado otros historiadores como Manuel Chust y Alfredo Ávila y Virginia Guedea, que van más por esta parte del autonomismo, y van a ver en el constitucionalismo gaditano y en las instituciones que van a traer la posibilidad aparte de ejercer soberanía y representatividad, de mejorar las condiciones de vida de la población local, y digamos, como de mantener cierto equilibrio y cierto orden propio, o sea, ya lograr un autogobierno, ya no tener que esperar a las instrucciones del monarca o del virrey para mejorar o para tomar medidas para poder asegurarse ellos, por ejemplo, contra las incursiones bárbaras, o fomentar el comercio en la región, ¿no? Entonces, este otro momento o esta otra vía de transformación política es, digamos, lo que va a ser como más importante
para estas provincias, y les digo, va a ser el preámbulo para la formación de los ciudadanos y ya el paso hacia una nueva forma de gobierno. Pero sí hay que reconocer que en este momento estas provincias pues son espacios periféricos, economías de frontera, bueno, casi de frontera, porque digamos aquí pues todavía Texas no hace, bueno, mantiene más alejada todavía la frontera, pero sí con dificultades e inestabilidades, dificultades económicas e inestabilidades provocadas pues por las mismas condiciones materiales y la inestabilidad que provocaban las incursiones de los indígenas, ¿no? En muchas ocasiones. Pero bueno, yo les recomiendo sí que busquen los artículos las publicaciones de Alberto Barrera y si tienen chance, pues también de darle una revisada, también las mías. Sí, las voy a buscar. Pero bueno, entonces, muchas gracias. Vamos a pasar entonces ahora sí rapidito a ver el caso de Tamaulipas. Okay. Déjenme compartir mi pantalla. Esta no es. Es esta. Ahora, esta situación es de las milicias, de que había, digamos, una poca institucionalización o una escasa institucionalización en cuanto a, por ejemplo, ayuntamientos y ciudades bien conformadas, va a ser una constante no solamente para el nuevo Reino de León, sino también para espacios como Tamaulipas o como Coahuila. Y bueno, qué decir de Texas, ¿no? En donde había nada más unas cuantas ciudades que digamos eran como los centros poblacionales de referencia. Entonces este era un espacio más bien abierto, ¿no? Y bueno, en el caso del Nuevo Santander, vamos a ver igual que, bueno, para octubre de 1810 van a ser recibidas las primeras noticias del movimiento insurgente por el gobernador Manuel Iturbe e Iraeta. Obviamente esto va a causar mucha preocupación y además de las noticias sobre lo que había sucedido en Guanajuato y en San Miguel de Allende y todas estas barbaridades de los saqueos y de las matanzas de españoles y demás, y de cómo esta muchedumbre va a ir avanzando y va a ir arrasando con todo lo que se le ponga enfrente. Se van a recibir también instrucciones del intendente Félix María Calleja de reunir todos los pertrechos necesarios y movilizar tanto a las compañías volantes, digamos, dentro del ejército formal que había en estas provincias, como a las compañías milicianas. Ahora, hay que decir también que estas noticias que llegaron sobre lo sucedido en Guanajuato, si bien en efecto hubo un baño de sangre en estas dos ciudades, también hay que decir que pues sí se exageró también, digamos, pues es como cuando te cuentan una noticia así alarmante, cada quien como que le va poniendo de su cosecha, ¿no? Y se va haciendo todavía mucho más grande el alarma o el asunto, ¿no? Entonces, estas noticias pues fueron así como que de boca en boca y así, entonces sí llegaron a ser noticias muy, muy alarmantes, ¿no? Y bueno,
Entonces, el gobernador Manuel Iturbe le giró instrucciones al capitán Joaquín Vidal de Lorca para reunir a los soldados veteranos y a los milicianos. Ahora, en estas provincias va a haber destacamentadas compañías que les llaman compañías volantes, muchas de ellas, y van a estar ubicadas sobre todo en los presidios. Para el caso del Nuevo Reino de León, el presidio estaba localizado en Lampazos, en la punta de Lampazos. Ahí es, digamos, en donde se concentraban este ejército, digamos, profesional. Digamos, acá para Tamaulipas, pues también había en ciertas poblaciones. Y también pues se convocó, como les comentaba, a los milicianos para formar estas compañías de milicias. Y bueno, se tuvo noticia también pues de los avances del contingente insurgente, quien fue comisionado para empezar a levantar esta parte del norte y digamos como ir abriendo camino para las tropas comandadas por Hidalgo, va a ser Mariano Jiménez. Y Mariano Jiménez, digamos, ya había llegado a San Luis Potosí, ya había tomado la ciudad y ya, digamos, se dirigía hacia las provincias nororientales. Entonces, aquí pues, y bueno, llegaron también las noticias pues de otros triunfos de los insurgentes y demás, entonces había como esto generó como una especie de pesimismo en algunos de los mandos realistas, y digamos es lo que se piensa que va a motivar algunas de sus acciones, ¿no? Y bueno, la tropa en el Nuevo Santander se va a replegar en Tula, y algunas de estas tropas también se van a pasar al bando insurgente. Y bueno, entonces en toda esta parte de Tula, ¿cómo se llama esta otra pueblo? Las partes que colindan con San Luis Potosí, dijeron que era... ¿La Huasteca? Sí, pero hay unas poblaciones así en específico, es Villa del Maíz. ¿No es Cova del Tigre? No. Es Villa del Maíz, El Naranjo. Sí, Bueno, ahora Villa se llama de... Ciudad Maíz, Guadalcázar, creo. Ajá, era Villa del Maíz y creo que Matehuala. Esta parte también ya estaba, digamos, en manos de los insurgentes, ¿no? Y bueno, y bueno, por otro lado, en Texas también ya había presencia o ya había estas movilizaciones también por parte de los insurgentes, ¿no? Entonces, como que se veía también un avance de los insurgentes tanto del norte como del sur, ¿no? Y digamos, eso luego tuvo repercusiones en las formas de actuar de los mandos realistas. Ahora, la instrucción que le dieron a Manuel Iturbe y a Joaquín Vidal de Lorca fue el reunir las tropas y enviar milicianos y la tropa hacia el campamento de Agua Nueva y hacia San Luis Potosí. Y sin embargo, cuando estaba tratando de reunir a todos estos recursos, recordemos también que la población en este momento es poca y dispersa, entonces como para mandar llamar a todos y reunirlos y explicarles cómo va a estar todo el asunto, pues sí se llevaba un tiempo, ¿no? Entonces, para cuando logró reunir a toda esta tropa, ya Félix María Calleja había salido de San Luis Potosí,
a enfrentar o digamos, sí, a enfrentar a los insurgentes en otros espacios, ¿no? Entonces, y eso pues dejó libre San Luis Potosí. O sea, ya, digamos, ya el punto de reunión no quedó en San Luis Potosí, sino teniendo que avanzar todavía más hacia el centro de la Nueva España para poder integrarse al contingente de Calleja. Entonces, digamos, sobre todo Joaquín Vidal de Lorca, al ver esta situación, pues como que no quería mucho salir de la provincia, de su provincia, y más bien como que se replegó y tardó en obedecer las instrucciones que le había dado Calleja. Pero bueno, para 1811 se llegó a la provincia, en marzo de 1811, llegó a la provincia Joaquín de Arredondo. Y Joaquín de Arredondo va a ser comandante, bueno, después va a ser nombrado comandante general de las provincias internas de Oriente, y este comandante se va a caracterizar por tener una mano súper dura con la población de estas provincias internas de Oriente, y incluso hay quienes lo catalogan o lo equiparan como si fuera un pequeño virrey. Incluso dicen que Juan Ortiz Escamilla menciona que, no es cierto, Juan Ortiz Escamilla no, no, sí, Juan Ortiz Escamilla, es que los confundo, Juan Ortiz Escamilla y a José Antonio Serrano, pero no, es Juan Ortiz Escamilla. Dice que Arredondo está a la altura de Félix María Calleja, ¿no? A ver, permítanme tantito. Ya, disculpen. Entonces, Joaquín de Arredondo pues va a llegar a pacificar todo, a ordenar todo, y es quien va a aplastar los levantamientos insurgentes que va a haber en el Nuevo Santander. Y, digamos, es quien va a poner en orden todo, ¿no? Y así va a permanecer Arredondo hasta la consumación de la independencia. Y bueno, entonces, insurgentes potosinos ingresaron al Nuevo Santander primero, pues en un avance de la causa insurgente, y lograron levantar o tener como el cobijo y el apoyo de algunas de las poblaciones novosantanderinas, y también pues algunos entre esta población que apoyó a los insurgentes, hubo también poblaciones o liderazgos indígenas, de origen indígena. Y bueno, sin embargo, pues a la llegada de Arredondo y la captura de Miguel Hidalgo en Acatita del Baján, pues las tropas y lo que quedaba de las tropas insurgentes en la provincia, pues fueron perseguidos. Sus líderes, sobre todo también quienes de la tropa realista se pasaron al bando insurgente, fueron colgados en la plaza principal de la villa de Aguayo en abril de 1811, y las tropas que estuvieron con estos líderes que se pasaron de la tropa realista a la insurgente fueron enviados a San Juan de Ulúa. Entonces, si recordamos, pues San Juan de Ulúa era una de las prisiones más duras que había en este periodo, bueno, en el periodo colonial en general, pero pues digamos, lo difícil de la vida en San Juan de Ulúa permaneció hasta
gran parte del siglo XIX, ¿no? Entonces, imagínense lo terrible que fue que los enviaran ahí. Y bueno, en la provincia se registraron también enfrentamientos en la modalidad de guerra de guerrillas con estos grupos que van a ser conformados por indios e insurgentes potosinos y algunos también nuevos santanderinos. Y no va a haber los grandes contingentes o los grandes enfrentamientos de grandes ejércitos como en Guadalajara, por ejemplo, o en Guanajuato, o en Michoacán, pero digamos sí van a aplicarse esta táctica de guerra de guerrillas. Y pues Arredondo va a ser implacable con estos levantamientos. Ahora, otro levantamiento importante, o bueno, del que se tiene registro, fue el protagonizado por indios carrizos que estuvieron bajo el mando del capitán de la misión de la Villa de Camargo, Julián Canales. Ahora, estos van a ser dispersados por José Ramón Díaz de Bustamante, quien era el comandante de Laredo en ese momento. Y bueno, ante estas como escaramuzas o pequeños enfrentamientos entre insurgentes y realistas, digamos, para la primavera de 1812 la provincia va a estar pacificada y no va a haber otros enfrentamientos importantes hasta la culminación del periodo de la lucha insurgente, salvo la incursión de Javier Mina en 1817, que va a desembarcar en el puerto de Soto la Marina. Sin embargo, este también va a durar poco tiempo y Javier Mina pues va a ser derrotado y fusilado. Entonces pues fue muy desafortunada la incursión de Javier Mina en la lucha insurgente, ¿no? Y bueno, también, digamos, al igual que en el Nuevo Reino de León, muchos de los recursos de la provincia, tanto de personal, de milicianos, como de recursos de armas y de caballos y demás, van a ser movilizados hacia Texas. Digamos, aquí la lucha más fuerte va a ser en Texas, ¿no? Entonces, Joaquín de Arredondo incluso va a centrar su atención en pacificar esta otra región y, pues bueno, ¿cómo lo va a hacer? Pues a partir de los recursos que va a obtener de las otras provincias. Bueno, antes de eso. Si nos fijamos en el nombre de este líder indígena, pues es un nombre castellano, ¿no? Es un nombre españolizado. Entonces, esto nos da cuenta de que los indios que se rebelaron en esta provincia no van a ser indios esclavos, o bueno, digamos, en condiciones de digamos, como muy bajas, sí van a estar en una situación de servidumbre que es, digamos, parte del malestar, pero ya van a estar en cierta forma asimilados a la cultura española, es decir, van a estar evangelizados, van a tener nombres españoles, algunos de ellos, los que pertenecían a los estratos o que eran parte de los líderes de estas naciones, van a contar incluso con educación básica. Entonces, o al menos es lo que dice Catherine Andrews en su texto. Entonces, digamos, va a darle otro carácter o es un elemento importante a tomar en cuenta a la hora de caracterizar o de tener una mejor idea de cómo eran estos indígenas que tomaron partido por la insurgencia, ¿no? Y bueno, lo que llama la atención también de este periodo y de las acciones o de las las acciones que tomaron las autoridades
realistas en esta provincia va a ser pues precisamente su inactividad, ¿no? O la contradicción que va a representar para algunas de las autoridades españolas en cuanto a, digamos, como no acatar del todo las instrucciones que se les habían dado, ¿no? Y motivado por esto, Joaquín de Arredondo va a promover un juicio contra el capitán Joaquín Vidal de Lorca por no acatar las órdenes de Calleja en 1811. Y este va a ser un proceso de infidencia. Entonces, y les decía esto precisamente por sospecha de insubordinación, ¿no? Y bueno, entonces la movilización de las milicias del Nuevo Santander y Nuevo Reino de León se dirigieron principalmente hacia Texas y digamos el tener que repartir como estos recursos humanos y de guerra entre los que se van a ir a defender Texas o los que se requieren en la frontera tejana y los que se requieren o los que requería Calleja y aparte los que se requerían en la misma provincia para hacer frente a los contingentes insurgentes, pues va a ser como que sea bastante complicado el cumplir con las órdenes que se les habían dado. A esta misma situación se enfrentó el gobernador Santa María en Nuevo León. Y si a eso le añadimos como la reticencia o la resistencia por parte de la población de estas provincias nororientales de involucrarse del todo en un confrontamiento armado fuera de su región, pues hace todavía como más complicado para los comandantes reunir a estos milicianos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, a pesar de esto, se le va a seguir este juicio a Vidal de Lorca, ¿no? Y estas tropas pues van a ir mal equipadas, con poco armamento, la vestimenta tampoco va a ser así como la más adecuada. Entonces, digamos, imagínense cómo se van a enfrentar estas tropas o este tipo de tropas a el ejército insurgente, ¿no? Que bueno, también en sus líneas había pues había de todo, ¿no? También había personas que pues no iban de lo más preparados posibles en cuanto a equipamiento militar. Pero bueno, y bueno, la documentación muestra cierta reticencia, como les comentaba, del comandante Vidal de Lorca y sus tropas a abandonar el Nuevo Santander. Vidal de Lorca dice o afirma que tenía temor de que los insurgentes los degollaran y demás, y que entonces por eso no quería salir de su provincia, ¿no? Sin embargo, hay mucha sospecha de que más bien se posicionó o se fue a un espacio que le permitiría más bien dicho en algún momento salir de la Nueva España, ¿no? Y el gobernador también se reunió con él en ese punto, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, pues su táctica pues, resultó bastante evidente para las autoridades españolas, ¿no? Y pues fue pues ahí, digamos, en eso radica su falta. Ahora, también hubo muchos problemas de deserción en estas tropas milicianas y todo esto pues va a hacer que el comandante Vidal de Lorca vaya a permanecer en estos poblados, ¿no? Que no se adentre más hacia el centro de la Nueva España. Y aparte, Vidal de Lorca pues había tenido también ya
algunas denuncias de ser bonapartista, y ya tenía pues una mala reputación. Entonces todo esto, junto con estas acciones que fueron evidentes para Arredondo, pues le fueron las causas de este proceso de infidencia. Y bueno, también por otro lado, se dice que lo que motivó a Arredondo a fincarle el procedimiento de infidencia a Joaquín Vidal de Lorca fue que en algún momento le llegó a ver como un rival político importante. Es decir, Joaquín Vidal de Lorca era hijo de Melchor Vidal de Lorca, que había sido gobernador del Nuevo Reino de León y que era pertenecía a una de las familias más antiguas y más importantes de las provincias nororientales, o sea, no solamente del Nuevo Santander, sino también con nexos importantes en el Nuevo Reino de León, por ejemplo. Y tenía conexiones importantes en el Nuevo Santander, ¿no? Entonces representaba para Arredondo pues un rival del que tenía que cuidarse. Entonces este proceso pues se dice también que pues tuvo estas otras motivaciones por parte de Arredondo. Y bueno, como podemos ver, pues bueno, en digamos, dentro de los acontecimientos de la insurgencia en el Nuevo Santander, pues digamos, va a ser distinto o un tanto distinto a los llevados a cabo en el Nuevo Reino de León y en Coahuila y en Texas. Aquí en el Nuevo Santander va a haber mucha participación de indígenas. Sin embargo, y como les decía, esta participación indígena se piensa que la motivación o una de las motivaciones importantes va a ser precisamente este conflicto con el trato que les daban los españoles, este trato de sometimiento. Va a haber también, como les decía, mucha resistencia a involucrarse del todo tanto en enfrentamientos así directos o más grandes. Y bueno, Joaquín de Arredondo va a ser una figura principal que va a venir a poner orden a la provincia y a mantener el orden durante todo el proceso. Y digamos, salvo la incursión de Mina, pero pues como les comentaba fue bastante breve. Y entonces viene, digamos, como sabemos, o como hemos visto también en los otros espacios, a la hora de llegar la promulgación de la independencia en 1821 con el plan de Iguala, va a ser firmado o va a ser aceptado por Joaquín de Arredondo a partir de que, sobre todo las provincias, las milicias que estaban en Coahuila, en Saltillo, van a cambiar de bando. Entonces, y van a optar por unirse al bando insurgente. Y después van a enviarle cartas a Joaquín de Arredondo diciéndole que pues que están con Agustín de Iturbide, y esto va a obligar a Joaquín de Arredondo a pues ya al verse sin tropas a aceptar digamos la independencia de México y a retirarse. Entonces es así como las provincias nororientales se suman al plan de Iguala y se acepta ya la independencia de la Nueva España, ¿no? Bueno, se suman a toda esta independencia de la Nueva España. Ahora, el Nuevo Santander va a seguir un proceso un tanto distinto al de las otras provincias internas. En esta discusión que va a haber si se va a permanecer un solo estado con las 4 provincias,
Coahuila, Texas, Nuevo León y Nuevo Santander. El Nuevo Santander casi desde un principio va a decir que va a querer su autonomía, va a querer erigirse como primero va a pedir una diputación provincial y después va a decir que quiere conformarse como un estado independiente. Entonces, desde un principio va a poner su raya con respecto a todas las otras provincias, ¿no? Y a final de cuentas, y de un chorro de discusiones que va a haber entre representantes de Coahuila, de Nuevo León, de Texas, entre comillas, porque más bien Coahuila va a asumir parte de la representación de Texas y del Nuevo Santander. A final de cuentas se va a decidir se decidió que quedara Coahuila, Texas como un estado, Nuevo León como otro y el Nuevo Santander, que va a cambiar su nombre a Tamaulipas. Entonces, digamos, ese va a ser más o menos el proceso que se va a seguir y va a ser el proceso de separación de estas 4 provincias que habían permanecido más o menos como una unidad dentro de la comandancia de las provincias internas de Oriente y después también como parte de la Intendencia de San Luis Potosí y después también como parte de la Diputación Provincial que se va a erigir y que va a tener su sede en Monterrey, en Nuevo León. Va a llegar, digamos, a su fin esta unión una vez que se declara la República. Y entonces cada una de ellas va a ser un estado libre, soberano e independiente. Y bueno, vamos a dejar por aquí la sesión. No sé si hay alguna duda o comentario. Creo que todo quedó muy claro. Sí, por mi parte no hay dudas. Ok. Perdón, ya viene el tiempo de la irritación de la garganta. Bueno, entonces, nos vemos en la siguiente clase y abordaremos ya el siglo XIX en las 4 provincias. Que tengan un buen día. Igualmente, maestra, que tenga buen Gracias, día. maestra, nos vemos. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Cuídense, maestro. Igualmente, cuídense mucho.